Espíritu Urrutia. Llegué a esta reunión y me encontré a mis amigas Otilia Valdés y Marcela Parra platicando de un tema, y pues ahí se las dejo para que nos expliquen de qué se trata. Buenos días, amigos. Yo soy Marcela Parra. El día de hoy hemos invitado a una persona muy especial, el doctor Marco Eduardo Murueta, psicólogo, filósofo y maestro de la UNAM en la FES Iztacala, y lo hemos invitado para que nos hable de algo que sentimos que sucedió de manera muy generalizada en estas elecciones y más aún en estos últimos años. Otilia, Jesús y yo platicábamos al respecto y decidimos invitar al doctor Murueta, quien es un experto en temas como este. Yo soy Otilia Valdés. Como dice Marce, discutimos el tema y como nunca pudimos concluir, decidimos invitar a un experto, nuestro querido Marco Eduardo Murueta. Hey. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos listos para comentar sobre este tema tan significativo en esta época, que es el odio y la incitación al odio. Buenos días a todos. Buenos días, Jesús. Buenos días, Marce. Buenos días, Otilia. Adelante, pues ustedes, aquí estamos a la disposición. Mi estimado Marco, lo primero es tratar de entender qué es el odio, de dónde sale y qué lo provoca. Sí, pues es un tema muy interesante. El odio es un sentimiento, es el sentimiento que sabemos que es el contrapuesto al sentimiento de amor. Amor y odio son los dos sentimientos más significativos, más universales, y hay que distinguir el sentimiento de la emoción, ¿verdad? El sentimiento es una conjugación de emociones en general, es un hábito emocional, y la emoción es una reacción específica ante una determinada circunstancia que ocurre. En cuanto ocurre, hay una reacción, pero cuando el tipo de reacción ya es un hábito, entonces se habla de un sentimiento, y el odio es un sentimiento, en primer lugar. Segundo lugar, se piensa que el odio es un sentimiento extremo, así se tiene connotado también el amor, ¿no? Cuando alguien le dice te amo a otra persona, es porque piensa que está pues súper enamorado, ¿no? Pero podríamos hablar de te amo un poquito, a una persona que apenas conocemos, pues se le ama un poquito. A una persona con la cual tenemos una convivencia y una intimidad muy estrecha, se le ama mucho, se le ama intensamente. Entonces el odio también puede haber odio de pequeña intensidad y odio de mucha intensidad. Es muy importante esta distinción entre una poca intensidad y una gran intensidad. Entonces hay poquito odio, un pequeño rechazo, ya es un poquito de odio. Pero cuando el odio es intenso, pues sobre todo se vuelve mucho más destructivo. El odio es un sentimiento que integra o que se genera en emociones, en las emociones negativas, ¿no? Tenemos 10 emociones positivas, 10 emociones deseables más que positivas, y 10 emociones no deseables o negativas, ¿verdad? Las emociones deseables son la alegría, satisfacción, seguridad, entusiasmo, atracción, relajación, confianza, certidumbre, placer y la emoción de compartir. Y las emociones no deseables, pero que son necesarias en muchos momentos, son reacciones naturales, pero no son deseables, pues son la tristeza, el enojo, el miedo, la desesperanza, el rechazo, la tensión, la desconfianza, la incertidumbre, el dolor como emoción, igual que el placer, y el aislamiento, la sensación de aislamiento. Entonces, el odio es una conjugación de las emociones no deseables, una conjugación duradera. Acuérdense, el sentimiento es un hábito. Entonces, un enojo, un miedo, una tristeza que es transitoria y que sirve para afrontar una circunstancia determinada, pues son natural y es conveniente. Por eso decíamos que son emociones no deseables, pero que son necesarias para afrontar. Pero cuando esas emociones, esa conjugación de tristeza, enojo, miedo, desesperanza, rechazo, tensión, desconfianza, incertidumbre, dolor y aislamiento, se configuran como un cóctel y se prolongan, se vuelven un hábito,
entonces podemos hablar del sentimiento de odio. El sentimiento de odio tiene la tendencia a escapar de lo que le está generando esas emociones indeseables, porque se está prolongando, y si no puede escapar, si no lo puede evitar, lo va a agredir, ¿no? Entonces, el odio es una tendencia a escapar, a huir de aquello que se teme, que es desagradable, que molesta, o bien a destruir. Y el odio extremo, más bien dicho, entre más elevado sea el odio, más sentimiento de venganza se tiene. Además, el odio está vinculado a otros elementos, a la sensación de impotencia, de arbitrariedad, de sometimiento, y está relacionado con pues, la historia de vida. No solamente hay que ver el odio, por ejemplo, las campañas de odio, no solamente se nutren del momento, sino que son también descargas de muchos procesos de frustración emocional a lo largo de la vida y que pueden, en una campaña de odio, pueden aprovecharse estas insatisfacciones, estos resentimientos. Por ejemplo, ahorita inclusive la tensión que ha generado la pandemia del coronavirus puede ser aprovechada para incitar a pensar que si se quita algo o si se destruye algo, un enemigo, una persona, un gobierno, una organización, entonces se va a canalizar a través de esa destrucción una serie de resentimientos de la infancia, de la adolescencia, de las personas, de su historia de vida y de las tensiones que estén ocurriendo también en el momento. Este fenómeno se llama el fenómeno del chivo expiatorio, que pequeñas tensiones que se van acumulando, en un momento dado hay algo que permite descargar esas tensiones a través de una destructividad, de una agresividad. Y es la base de la violencia verbal, de la violencia mediática y desde luego de la violencia física y de la violencia criminal, una serie de tensiones por el deseo, por la frustración, por el deseo de alcanzar algo o de quitarse de algo que, que viene desde la infancia y que está molestando, ¿no? Entonces, el odio es un sentimiento que genera violencia, tendencia a la evasión y tendencia a la violencia. Y por ahí hay que hablar de la doctrina del shock, ¿no? De que cuando hay acontecimientos muy impactantes, cualquier información puede generar un contagio de violencia, ¿no? De odio, de miedo también. Miedo y odio están, miedo, enojo, tristeza y odio están obviamente muy emparentados. Decíamos que la tristeza, el enojo y el miedo son componentes del odio, y sobre todo si se considera una fuente arbitraria y un sometimiento, ¿no? Con eso, pues podríamos iniciar el diálogo. Hay más cosas que se pueden decir. Sí, sí, doctor, muy interesante. Bueno, hemos visto que como esta época, pues, aunque hemos tenido algunos muy pésimos gobernantes, pero ninguno como esta época se ha manifestado esta sensación de odio. Esto sería, como usted lo dice, provocado por estos sentimientos que hemos venido acumulando a lo largo de la historia, o es también pues una provocación de los medios. Es muy interesante eso que estás comentando, Marcel, porque sí ha habido odio a lo largo del tiempo hacia muchos gobiernos, pero no estaba tanto en los medios. Los Ujú. medios dulcificaban o acompasaban, pero no Sí, sé si recuerdas que los zapatistas hablaban de la digna rabia, sí. de la rabia. Imagínate el cúmulo de injusticias ante muchísima, la masacre de Tlatelolco, Sí, lo del 71, todo el resentimiento que eso pudo generar contra los gobiernos opresores que había, ¿no? sí, Pero no estaba en los medios. claro. Los medios estaban más bien haciendo la labor contraria, no pasa nada, todo parecía tranquilo, pues generaban apariencia. Y en este caso están utilizando pues, un mecanismo que se conoce desde por lo menos la época de Hitler, aunque ya Gramsci lo había visualizado antes que ocurriera el fenómeno de Hitler, pero el manejo de los medios es un incitador al prejuicio, al odio, a las tensiones, a la polarización,
Y pues no es solamente en México. En general, los gobiernos que se han dicho de izquierda en todo el mundo han estado, sobre todo en América Latina, han estado sometidos a campañas mediáticas. Igual pasó a Lula, igual a Hugo Chávez, igual a Evo Morales, a Rafael Correa, a todos, a Kirchner, a Cristina Kirchner, incluso a Bachelet. Entonces, es una tendencia de quienes manejan los medios, los poseedores de los medios, tienen una gran capacidad para generar sensaciones colectivas. Esto yo lo aprendí, yo hice un artículo cuando tenía unos 18, 19 años, estaba yo empezando a estudiar psicología y me llamó la atención un fenómeno que ocurría en las asambleas, que lo podemos hacer análogo a esto que pasa con los medios, ¿no? En las asambleas había como dos grupos políticos en la carrera de psicología, pero un grupo tenía más experiencia y el otro era más ingenuo. Entonces, el más ingenuo se ponían todos juntitos en un área de la asamblea, digamos, en el área, estaba la asamblea, se convocaba una asamblea de estudiantes y en un área se ponía el grupo más ingenuo y el grupo más experimentado se distribuía en la asamblea. Entonces, unos estaban en la parte superior, atrás, otros adelante, etcétera, y uno estaba en la mesa. Y entonces, pues cuando empezaban a hablar los del grupo más experimentado, pues parecía que hablaba la asamblea, porque hablaban de adelante, de atrás, de medio. Y en cambio, si el grupo ingenuo estaba solamente localizado en un área de la asamblea y parecía pues muy focalizado, entonces parecía que la colectividad estaba más en otro sentido. Ese es el efecto que causan los medios, Okay. el No sé generar un ahora, ambiente. Perdón, bueno, no digo que a mí me impresionó muchísimo todo lo que provocó la prensa y todo esto. Yo tengo un chat de primos que son de Zacatecas y hasta mi hermano se salió del chat porque decían un montón de cosas, no tenían argumentos, pero era un odio, es un odio el que tienen ellos por AMLO. Yo no soy morenista ni soy amante de AMLO, no lo adoro como mucha gente, pero sí me impresiona ver que no hay argumentos y sacan un montón de cosas. Y en un chat de jubilados también es impresionante cómo se desbordan diciendo un montón de cosas que ni entienden ni saben. Muchos no los entienden. Hay otros que sí tienen argumentos, pero hay otros que no. Pero bueno, Que no pensemos, Otilia, pensemos las personas que incluso lo viven. Hay personas que viven de manera específica esta sensación y como todo mundo, pues tienen el derecho de expresarse en uno u otro sentido. Podría alguien. El problema es el manejo de los medios, la manipulación. Gente que sí sabe de estrategia mediática y que sabe cómo ir posicionando una sensación de colectividad, ¿sí? Y por eso digo, en parte por eso les molesta mucho esto a las mañaneras, porque las mañaneras, entre otras cosas, pues son un contrapeso relativo a, a tanto manejo mediático, ¿no? Ese es uno de los aciertos, aunque podríamos criticar algunas de las cosas que se hacen en las mañaneras o que se dicen en las mañaneras, pero no deja de ser un acierto el tener un medio de difusión tan fuerte como ese para medio contrarrestar la imponente, pues imagínense, MBS, Televisa, TV Azteca, en los periódicos, ¿no? Todos con una cierta, le están llamando nado sincronizado, ¿no? A esta configuración de todos generando un cierto ambiente, ¿no? Y saben, y tienen personajes especiales para eso, ¿no? Saben, o sea, tienen habilidad, es toda es un marketing, es una forma saben cómo manejar ciertos estados emocionales. Goebbels, que fue el propagandista de los nazis, pues se volvió un experto y de ahí se saben muchas cosas que por supuesto yo he estudiado y la verdad lo tenemos como referencia para ver cómo generar sistemas de comunicación alternativos para compensar eso. Pero sí se nota pues todo en escalada. Por ejemplo, siempre invitan a los mismos personajes, ¿no? O sea, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Enrique Krauss, pareciera que no hubiera más, ¿no? Por eso es muy importante ahora esto del Zoom y de los medios alternativos, porque tenemos que hacer otros personajes, inclusive una cosa muy importante es tener referentes que vayan tomando prestigio,
porque a veces se piensa que no, que hable todo el mundo en general, etcétera, pero si tú tienes un referente, ¿no? Que sea alguien conocido, alguien que ya se le sabe su estilo, su familiaridad, eso es lo que construyen los medios, y pareciera que Aguilar Camín, Enrique Krauze y 2, 3, 4, 5, vamos a decir, un abanico, ¿no? De, ¿qué será? 20 personas, 20, 30 personas son las que hablan por todos lados, ¿no? Y no permiten, por ejemplo, otras voces. Ojalá ya nosotros nos invitaran a opinar en los programas estos de televisión, en los noticieros, ¿no? A que hubiera otras lógicas. Y no, todos tienen casi todos tienen la misma lógica. Y algunos que no tienen la misma lógica, los acotan, o sea, ponen 3 de la misma lógica y uno, haciendo ese efecto que yo mencionaba de la asamblea, ponen uno de la lógica alternativa y además no tan extremo como Gibran Ramírez, ¿no? Que bueno, tiene un estilo, pero que maneja cierto discurso compatible con lo que les parece a la otra parte, ¿no? La parte mediática, manipulativa, ¿no? Y pues están por todos lados, aunque pues también cometen muchos errores, no tienen puros aciertos, hay vean todo lo que pasó con Frena, ¿no? Y ya también están quemados, ¿no? Es decir, ya también, alguien dice Héctor Aguilar Camino, Jorge Castañeda, y ya sabemos de qué pie cojean, ¿no? Cuáles son sus enfoques conservadores, como les dice López Obrador, ¿no? O sea que la gente está como bloqueada por el sentimiento negativo, está manipulada. Sí, nada más hay que tener cuidado ahí, Otilia, porque fue el error que cometió López Obrador al hablar de la clase media manipulada, ¿no? No, hay algunos sectores, una proporción de la población de todas las clases que se deja llevar por la finta. Entre menos cultura haya, menos criterio, menos información alternativa haya, las personas se dejan llevar. Incluso no tienen que ser personas, pueden ser muy vulnerables, pero si solamente están escuchando los medios y no leen fuentes alternativas y no nos escuchan a nosotros, por eso es tan importante el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Porque si no, pues se van con la finta de que así es el mundo, todo el mundo está de acuerdo, que el capitalismo ya es la última forma de existencia de la humanidad, pareciera, ¿no? Pero no, el socialismo también ha fracasado, pero hay otras alternativas, como en este caso la sociedad del afecto, ¿verdad? Y otras formas de reconsiderar lo que decía Marx y lo que decía Lenin y lo que decían los autores clásicos. Pero ya como está estigmatizado, apenas dice socialismo, a veces dices comunismo, ya no, se genera una reacción como el macartismo, ¿no? El anticomunismo, que fue un fenómeno de esta naturaleza mediática y que hace mella en la gente más desinformada, pero no estigmatizada. Por eso me permití interrumpir, Otilia. No la gente, algunas personas, una proporción, se dejan llevar más que otras. Quizá todos, el 100%, un poquito, pero algunos mucho más. Yo, mis primos son muchísimos primos, muchos que tengo en Zacatecas, y todos, casi todos odian a López Obrador, pero de una forma impresionante. También estoy en un chat de jubilados de la UNAM, de gente que es investigadora, y muchos de ellos también están igual. Ahí somos unos cuantos que somos de izquierda, y por más que tratas de dar argumentos, mis primos contestan, yo tengo otros datos. Pero yo creo que es inútil darles argumentos. No, más bien hay que preguntarles, ¿no? Si, por ejemplo, les empiezo a preguntar cuando me dicen esto. Yo tengo muchas críticas y difiero mucho de López Obrador. Tú sabes, nosotros estamos proponiendo la sociedad del afecto, una verdadera transformación, y López Obrador está, digo yo, dentro del paradigma capitalista. Sí. ¿Verdad? Entonces, en el presidencialismo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero les empiezo a decir, ¿no? Bueno, y frente a López Obrador, ¿prefieres a Peña Nieto? Y mucha gente dice, no, Peña Nieto da más vergüenza, ¿no? Bueno, a Calderón, no, Calderón era mucho más errático y más rígido y más agresivo y pues conservador, ¿no? Fox, no, pues Fox no. Cedillo no, el Fobaproa, ¿no? Salinas, no, en la guerra contra los zapatistas, el fraude, el Tratado de Libre Comercio. Bueno, en la Madrid, no, era un mediocre.
Bueno, López Portillo, no, pues la deuda y el petróleo y el peso. Echeverría, no, pues algunos, ¿quién piensan que Echeverría y López Obrador se parecen un poco? Pero Echeverría no, pues la 71, el 68. Díaz Ordaz no, y así te vas. Quizá López Mateos, más o menos por la nacionalización de la industria eléctrica, la defensa de Cuba ante la OEA y el libro de texto gratuito, el plan de 11 años, ¿no? Quizá ese se salve un poco. Bueno, el anterior, que es eh, ay, se me va su nombre ahorita. Linas de Gortari. No, el anterior de López Mateos fue Ruiz Cortines. Luis Ruiz Cortines. Cortines. Ruiz Cortines, pues más o menos, pero pues hizo la represión al movimiento magisterial y a los petroleros, digo, a los ferrocarrileros, ¿no? Igual que López Mateos, ¿no? Y la muerte de Rubén Jaramillo, que no se nos olvida, ¿no? La masacre de Madera, o sea, hay muchas cosas ahí. Y luego te vas a Alemán, ¿no? Entonces llegas a Ávila Camacho, ¿no? Y llegas y dices, bueno, el único que realmente podría ser una figura de mayor altura que López Obrador es Lázaro Cárdenas, ¿sí? Y de ahí, si te sigues hacia atrás, pues quizá Madero, un periodo pequeñito por su defensa del sufragio, y luego Benito Juárez. Y casi ya no hay. En su autenticidad, Vicente Guerrero, pues, fue un desastre como gobierno porque no tenía la formación para ser gobernante. Entonces, pues López Obrador, con todo y las limitaciones paradigmáticas que tiene, pues resulta ser menos extremo en su problemática que la de todos sus presidentes. Entonces, es una de las formas de contrarrestar estas argumentaciones conservadoras derechosas, ¿no? Oye, ¿Cómo? Marco, a mí me han dicho que este es peor que los otros. Ya no lo entendí bien, a ver otra vez. Que a mí me han dicho algunos que este es peor que Peña Nieto y peor que todos porque está llevando al país a la ruina. Pues miren, López Obrador, casi todo el mundo dice, por lo menos él en lo personal no parece ser muy ratero, ¿no? No parece ser ratero, ¿no? Quizá algunos de sus subordinados podrían serlo, pero él no. Y eso ya es una gran cosa frente a un Peña Nieto y un Videgaray, pues que hicieron y deshicieron de corrupción, ¿no? Y además los chistes de Peña Nieto, pues imagínense que no ha leído ningún libro, ¿no? O sea, empezamos a sacar un poquito de Peña Nieto y no hay comparación, su tesis fallida de la licenciatura, o sea, hay demasiado de Peña Nieto, solamente si no recuerdas todo lo que pasó, Ayotzinapa no se diga, y sus encubrimientos, ¿no? Ya den vuelta a la página, la Casa Blanca, o sea, es demasiado lo que hay en Peña Nieto, y que López Obrador, a pesar de que lo escudriñan, pues no le han encontrado cosas tan flagrantes como la de Peña Nieto, ¿no? Digo, lo más flagrante que le encontraron es esto de su hermano que estaba recibiendo un dinero ahí que podía ser controversial, pero de la prima que tenía contratos, pero bueno, eso lo suspendieron. Sí hay cosas que no digo que no pueden encontrarse nada, pero le han escudriñado y comparado con lo que se le encuentra a los otros, pues es relativamente muy bajo. Sí. Por eso digo que habría que relativizar. Eso no quiere decir que estemos ciegos apoyando al observador, porque nosotros vamos por algo más de lo que el observador está planteándose. Marco, sí. yo me doy cuenta que, y como tú ya lo dijiste, que el odio nos causa mucha angustia. Y yo siento esa angustia. ¿Qué hay que hacer para curarnos de esa angustia? Sí, es una tensión. Lo que se requiere son tener informaciones alternativas para tener otras lógicas. Y se requiere tener una vida un poco más satisfactoria de cada quien, atenderse de los resentimientos y de las traumas que se tuvieron en la infancia, la adolescencia. Se necesita lograr buenas amistades, que no es fácil, ¿no? Por eso una de las cosas en la sociedad del afecto es volver a poder tener buenos amigos, confiables, que no te van a traicionar, ¿no? Porque hay mucha traición, desgraciadamente, y ese aislamiento lo hace más fácil presa por la ansiedad que causa el aislamiento, y ahora con la pandemia, el confinamiento, la inseguridad, la violencia, pues lo hace más fácil presa de campañas mediáticas que exploten esos sentimientos que vienen pues, de su historia y de la circunstancia que está viviendo. Entonces necesitamos construir amistades, necesitamos cultivar la vida familiar, tener un trabajo más interesante, más satisfactorio. Y algo muy interesante que
que desde el punto de vista terapéutico es participar en causas sociales, porque participar en causas sociales es creer que algo es posible mejor. Y además conoces gente ahí que está participando, que se está involucrando, que tiene cierto optimismo. El que participa en una causa social es porque piensa que puede lograr. Puede ser desde cuestiones ambientales, la protección de los animales, las mujeres, las minorías, la democracia, hasta nosotros que estamos por una causa social profunda, que es un cambio constitucional en México, con el modelo de sociedad del afecto, que es esta plena fraternidad y libertad, plena justicia, equidad y democracia, lo que tiene ahí Otilia en su, en su espalda, en armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces nosotros somos de la parte que yo considero más avanzada de la sociedad, porque estamos construyendo un modelo integral de cómo puede ser la vida satisfactoria para todos, donde todos colaboramos para cada quien y cada quien va a desarrollar muchísimo sus propios talentos, ¿no? Sus propias potencialidades. Okay. Sí, yo creo que es muy importante sentir que nuestra vida tiene sentido, que tiene algún fin. Yo creo que es muy importante para mí, ahora que estoy jubilada, que ya no trabajo, porque mi trabajo me causó pasión, la docencia. Ha sido muy importante estar involucrada en esto. Bueno, una cosa interesante, Otilia, es Sí. que sí trabajas, más que ya no trabajas asalariado. Bueno, no tengo un trabajo remunerado, ya me pensión. Sí, claro. Y ahora trabajas mucho. En esta entrevista estamos haciendo un trabajo, sin duda, pero es muy agradable y muy placentero. Ojalá que pudiera tener un trabajo así, con significado, sí, como bien dice Otilia. Y entonces, doctor, usted, bueno, opinaría que estos pasos para salir de este odio sería empezar a crear lo que nosotros, bueno, llamamos los consejos, las asambleas, pero sobre todo la sociedad del afecto, ¿verdad? Eso es ideal, ¿no? Eso es lo que estamos convocando, sería bien. Uh-huh. Pero el odio surge cuando no siente salida, Uh-huh, cuando no ves salida más que la destrucción, ¿no? Pero si ves una salida razonable, interesante, viable, por ejemplo, si hay más receptividad, que es algo que a López Obrador se le podría aconsejar, que sea más receptivo. Un poco lo pasó ahora con los niños de cáncer, ¿no? Con que López-Gatell decía, y bueno, ahí hay una serie de matices y explicaciones que quiso hacer López-Gatell, pero López Obrador ahí dijo, no, sí, que su protesta será atendida y les vamos a buscar su medicamento. Entonces, si hubiera más receptividad, si por ejemplo, López Obrador dijera, a ver, estos están proponiendo la nueva constitución, a ver, ¿qué podemos retomar? A lo mejor no al 100%, pero pues algunas cosas, ¿no? Que están interesantes, ¿no? La idea de la escuela para padres que la retomara sería fantástico. Pero si está, como dicen sus críticos y con un poco de razón, Sí, está un poco ensimismado en una cierta lógica y no sale de un cierto paradigma, no escucha suficientemente, pues eso sí es un problema, porque entonces le da parque, digo yo, a sus detractores de que no escucha, de que es, entre comillas, como autoritario. No es autoritario, no, comparado con los anteriores presidentes es menos autoritario, no hay niveles de represión comparables con los de los anteriores gobiernos, no se puede decir, hasta, al contrario, ahora parece que la policía la golpean, ¿no? Digo, hay algunos casos en que no, en que la policía sí ha incurrido en eso, pero no, en muchos otros casos, pues imagínense las feministas prendiéndoles fuego en la espalda, ¿no? A los policías, eso hace 15, 20 años o el sexenio anterior era algo no viable. Entonces, para que no haya odio, tiene que haber salidas, tiene que haber receptividad, tiene que haber sensación de que hay posibilidades alternativas a lo que está. Pero si nos topamos, como usted dice, en esta falta de receptividad a todas luces, para que no precisamente se genera esta frustración, ¿no? Porque mucha gente, sí, como usted lo dice exactamente, se siente frustrada porque no se siente escuchada, ¿no? Incluso este proyecto de constitución que podría tener tanto alcance y los gobiernos, ya lo hemos visto, no salen de su ensimismamiento. ¿Cómo lograr que esto no explote, ¿no? Porque como no vemos salida,
precisamente, sería crear estas pequeñas grupos, ¿verdad? Grupos de la sociedad del afecto, estos trabajos, estos grupos de trabajo, ¿no? Sí, nosotros, sin duda, nosotros somos la vía para una transformación esencial sin explosión. Ese es el papel de la Constitución. Como dicen algunos de los que a veces nos han cuestionado un poco, que dicen, es que las constituciones van después de una revolución armada y no antes. Entonces, pues sí, una explosión primero y Sí. luego ya medio se configura el nuevo Estado, pues a prisa, porque no hay suficiente tiempo para reflexionar, Claro. negociando los grupos por vía armada, ¿no? En Sí. cambio, nosotros estamos buscando un nuevo consenso, un laborioso, ¿verdad? Pero que está generando y que estamos buscando las emociones agradables o deseables, la alegría, la satisfacción, el entusiasmo y el amor y el sentimiento de amoroso, y eso genera también mucha convocatoria. Por eso crucificaron a Jesús de Nazaret, ¿eh? Sí. Porque convocó al amor, nada más Sí. que él lo convocó pues en un momento en que pues se confrontó muy fuertemente con el Estado romano en esa época y los judíos que lo apoyaban, que estaban asociados, pero el amor tiene una capacidad de convocatoria quizá más grande que la del odio, no quizá, más grande que la del Más odio. grande. Lo único es que no tenemos la capacidad mediática que tienen los que promueven el odio. Exacto. Pero la estamos teniendo gracias al Zoom y al YouTube Sí. Y a YouTube. y a la gente. Contradictoriamente, esta situación nos permitió Claro. llegar a más A gente. más personas. Y nuestras propias acciones también, ¿verdad? Bueno, El Sí, la colectividad acercamiento, entre todos, exacto, entre muchos exacto. podemos hacer esta capacidad mediática. Sí. Así es. Pues, Muchas pues qué gracias. maravilla. La verdad es que yo creo que con esto que nos ha dicho nuestro querido maestro Marco Eduardo, logremos librarnos del odio, o mejor aún, de todos los odios, y recuperemos Sí. nuestra capacidad de análisis e iniciemos un camino hacia el amor, o como dice Marco Eduardo, hacia la sociedad del afecto. Agradezco a Marco, a Marce, a Otilia, pero sobre todo a aquellos quienes pongan Gracias. atención a este video y sobre todo les sirva para su propia vida. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marce. Muchas gracias, doctor. perdón, Gracias, podemos Jesús. convocar a la reunión que vamos a tener de los promotores de la sociedad del afecto, a las gentes que escuchen este video. 10 de julio.